Marcos capítulo 5 y versículo 21. Marcos capítulo 5 y versículo 21. Yo voy a hablarles a ustedes de lecciones en busca de un milagro. Yo no sé cuántos aquí necesitan un milagro. Mira, la verdad, te voy a ser honesto, yo sé que todo el mundo necesita un milagro, porque el Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y la confianza es fe, y la fe trae la victoria. Yo sé que todo el mundo necesita un milagro. La pregunta es si tú quieres un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro en su vida? Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo importante. Marcos capítulo 5 versículo 21 dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. ¿De quién oyó hablar ella? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Santo Dios. Háblale esa palabra al que está a tu lado. Díselo: no temas, cree solamente. No temas por tu salud, no temas por tu familia, no temas por tu economía, no temas por tus hijos. No temas, no temas, no temas. Cree, cree, cree. Aleluya. Dice en el versículo 37: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde la niña estaba. Y tomando la mano de la niña, le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Santo Dios. A mí hay gente que me ha preguntado que si la Biblia se contradice ahí, porque dice que la niña se murió y Jesús dijo que estaba durmiendo. Lo que pasa es que lo que es muerte para los seres humanos es solamente un sueñito para Jesús, porque Él siempre puede despertarnos. ¿Cuántos entienden eso? El doctor no te puede despertar. Tú moriste y los seres humanos no pueden despertarte, pero Dios sí. Dios sí. Lo que es muerte para el hombre es solo un sueño para el Señor. Amén. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra?
Pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, enséñame a creer de la manera correcta en busca de mi milagro. Amén. Dale un fuerte aplauso antes de sentarte. Lo primero que yo debo aclarar en esta noche es que en ninguna manera hay algo errado en que tú busques al Señor para recibir un milagro. Lo voy a volver a decir. Lo voy a volver a decir porque hay un espíritu que se ha metido en la iglesia donde se nos acusa de ser milagreros y se nos tilda de ser gente que solo buscamos al Señor por los milagros. Lo cierto es que no hay nada errado en tu momento de dolor, en tu momento de necesidad. No hay nada errado con venir delante del Señor esperando que Dios te sane, te levante, haga llover maná del cielo o agua brotar de la roca. Y yo no sé tú, pero yo soy de los que busca al Señor antes que buscar al hombre. Antes de yo ir al doctor, oro. Antes de yo ir al abogado, oro. Antes de yo buscar lo que el hombre puede ofrecer, yo busco lo que Dios puede hacer. Y la iglesia está teniendo un problema por las muchas narrativas estúpidas que hay hoy en día en las diferentes plataformas, donde si tú buscas un milagro de Dios, si tú buscas al Señor, te tildan como que eres una persona que solamente buscas a Dios por eso. Dios se agrada en la fe. Al Señor le encanta que tú le creas. Al Señor le encanta que tú lo busques por un milagro. Al Señor le encanta que tú le traigas tu problema creyendo que Él lo puede solucionar. Hebreos 11:6 dice que lo que es de fe agrada al Señor. Es más, lo voy a leer para que después no digan que me lo estoy inventando, porque sabe que hay mucha gente que después dice, pero mira lo que dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, hay mucha gente que siempre está con el asunto de la santidad. And I got you, baby, I got you. Y con el asunto de la comunión, I got you too. Pero la Biblia nos enseña que lo que agrada a Dios es la fe. En el caso que estamos leyendo hoy, ese tipo no iba a la iglesia. Ese tipo no era hebreo, no era judío. No sé si alguien me está entendiendo. Vamos a ponerlo más en un contexto teológico correcto. No era un discípulo de Jesús, porque sí era probablemente judío. Vamos a ponerlo más correctamente. Pero lo que quise decir era que no tenía comunión con Jesús. Sin embargo, tenía fe. Y para el que cree, yo dije para el que cree, todas las cosas le son posibles. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, alguien diga necesario, que quiere decir imprescindible, que el que se acerca a Dios, ¿y cuántos se están acercando a Dios?, crea que le hay. Esto es lo primero. Usted tiene que tener fe de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea que usted no puede creer. La fe que agrada a Dios no se circunscribe simplemente a creer que Él existe, porque hasta los demonios creen en Dios. Lo dice la Biblia, que creen en Él y tiemblan. No sé si alguien me está entendiendo. Pero usted tiene que ir más allá de creer que Él existe. Usted tiene que creer que Él lo va a galardonar y a bendecir por buscarle. Eso es fe. Fe no es decir el Señor sana a los enfermos. Fe es decir Él es Jehová mi sanador. Fe no es decir Dios prospera. Fe es decir Él es Jehová Jireh, el Dios que me provee. ¿Alguien está entendiendo? Usted tiene que creer que su devoción por Dios va a producir milagros en su vida. Que Él es un galardonador. La palabra galardonador es un premiador. Usted tiene que creer que cuando usted ore en fe, usted va a recibir un milagro, un premio de parte de Dios. ¿Alguien entendió eso?
La fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Obviamente, los milagros tienen un propósito, y es llevarte a una relación con Dios. Pero no me vengas a hablar en contra de los milagros. Mira lo que dice Juan capítulo 10 versículo 37. Juan capítulo 10 versículo 37. Estoy poniendo la base de lo que quiero compartir. Juan capítulo 10 versículo 37. ¿Estás allí? No mientas tampoco, porque yo sé que algunos dicen, ya yo llegué, nada más para decir que llegaste primero que el pastor, ¿verdad? Ustedes saben que yo detesto el asunto de las computadoras en el púlpito, ¿verdad? Yo detesto eso. Lo detesto. Lo detesto. Parece como si el pastor estuviera jugando, ¿cómo se llama? Fortnite en el púlpito. George Barna hizo una encuesta de cuál era la percepción del pueblo cristiano de los pastores que tenían computadora en el púlpito. ¿Y sabe lo que dijo el 82% de los cristianos? Que parecen que no saben lo que están hablando. Parece que está googleando mientras está predicando. A mí me gusta esto. Por si acaso, Juan 3:37 dice: si yo no hago, y esto es Jesús hablando. ¿Quién está hablando? Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Eso está fuerte. Jesús dice: si yo no hago milagros, no me creas. Y así hay gente bautriste que hablan en contra de los milagros en la iglesia. Cuando el Señor dijo: una iglesia que no tiene milagros, no le creas. Jesús no se atrevió a decirle a la gente: crean en mí sin milagros. Y así hay iglesias que quieren que la gente crea en el evangelio sin milagros, cuando la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted no me produce a mí evidencia del poder de Dios, yo no le tengo que creer a usted, porque un testigo es aquel que produce una evidencia. Un testigo no es el que habla. Si usted habla sin base, en las cortes americanas se llama hearsay. Si usted no tiene base, usted no sirve como testigo. El testigo tiene que producir evidencia. Usted no puede aparecer y decir: yo lo vi. Mira, hablador, enséñame cómo tú lo viste. Ah, yo tengo un video. Oh, ok. Por lo tanto, para tú ser un testigo del Señor, usted tiene que producir evidencia de su resurrección. Y eso se produce cuando usted demuestra que Él sigue sanando enfermos, libertando cautivos, levantando. Entonces mira lo que dice: si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea que cuando Él hace milagros, la gente cree en Él. Y mira lo que dice en el versículo 41. Y muchos venían a Él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, ¿verdad? Juan no hacía milagros porque todavía no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en Él allí. La gente venía, veía los milagros y creía en Jesús, y entraba en una relación con el Señor. Entonces no me hables mal en contra de los milagros, porque los milagros son una manera de entender que el mismo que caminó en Judea y en Galilea, camina en Southwest Ranches, en Florida, en Weston, en Juan 20:30. Juan 20:30. Juan 20:30. Mira lo que dice: hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, los milagros de Jesús se han escrito para que creáis. ¿Para qué se escribieron los milagros? Para que creáis. Mira lo que dice: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces los milagros
tienen un propósito. Ahora, los propósitos no es simplemente sanarle el juanete a doña Tertulia. El propósito es que la gente vea la divinidad de Jesús, vea que este evangelio no son palabras, sino poder, que el reino está basado en poder. Hello. Entonces la gente a través de los milagros viene al Señor. Es por eso que es absolutamente ok el que tú como creyente busques al Señor por milagros. Tienes que hacerlo. ¿Para qué vas a hacer algo en la carne cuando Él lo puede hacer por su poder en el Espíritu? Uy, eso quedó buenísimo. Esta cultura anti-milagros, anti-prosperidad, anti-sanidad, anti-sobrenatural es una estrategia del diablo. ¿Para qué? Para respaldar la narrativa de que la iglesia es irrelevante. Eso fue lo que el enemigo quiso hacer con las restricciones del COVID. Quiso encerrar la iglesia. ¿Para qué? Para que todo el que estuviese contagiado con COVID no tuviera quien orara por ellos. Para que si alguna persona perdió un familiar, no tuviera un cristiano que le pusiera la mano en el hombro. Para entonces decirle a la gente: ves, la iglesia no hizo nada por ti, es irrelevante. El diablo es un mentiroso. Por eso fue que yo nunca cerré las puertas. Aquí vino gente, se sanó de COVID, se sigue sanando de COVID. Eso mismo fue lo que quiso hacer el diablo. El diablo quiere que la gente piense que no hay poder en Jesús. El diablo quiere que la gente piense que Él no hace milagros hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder es idéntico hoy como lo ha sido siempre. Dile que está a tu lado: eso es para ti, papá. Ahora bien, habiendo dicho esto, si tú vas a buscar un milagro, entonces tú necesitas ciertas lecciones. Y basado en Marcos capítulo 5, yo te voy a dar 7 lecciones de aquellos que buscan un milagro. La primera es: sobrepasa tus prejuicios y misconcepciones. Sobrepasa tus prejuicios, tus misconcepciones, la babosada que te han puesto en la cabeza. Si este hombre hubiera podido sucumbir a sus prejuicios, este hombre hubiera podido decir, imagínate, fue un hombre que toda la vida fue formado en una religión. Él no conocía el poder de Dios. Él nunca vio a un fariseo sanar un enfermo. Él nunca vio a un saduceo levantar un muerto. Él nunca vio a un escriba a darle vida a un muerto. Y de repente escucha de Jesús. Él hubiese podido decir: bueno, yo no soy discípulo de Él, yo no voy a ir para allá porque tú sabes, eso no es para los discípulos. Hubiera podido decir: Él no me conoce a mí. Hubiera podido decir: yo escuché que Él estaba endemoniado. ¿Cuántos de ustedes saben que decían que Jesús estaba endemoniado? Él hubiera podido decir: y si no quiere, y si no quiere. Él hubiera podido decir: yo no voy a poder llegar hasta Él porque tiene guardaespaldas. Ahí anda un tipo que se llama Pedro, que tiene un lenguemime, un colín que le corta la cabeza a cualquiera. Él hubiera podido decir todas esas cosas. Y hay una cosa, y yo quiero que ustedes me confirmen si esto es verdad. Hay un espíritu que en el momento en que usted se decide a creer por un milagro, le llena la cabeza de prejuicios. Comienza: es que yo no oré lo suficiente, es que yo dije una mentira, es que Dios no me puede bendecir porque yo hice esto, hice lo otro. El diablo es un mentiroso. El Señor no sana porque tú seas bueno. Él sana porque Él es un sanador. ¿Tú te crees que para que el Señor salve tu familia tiene que ser buena gente? Pues el Señor te alcanzó cuando tú estabas lleno de delitos y pecados. Todavía te salvó y mírate la cara de delitoso. Todavía andas haciendo burradas. No digan amén, pero tú sabes que es verdad lo que estoy diciendo. De esta mañana para acá, burradas y media hiciste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Él te alcanzó cuando estabas en lo peor. Entonces, mira, cuando tú quieres empezar a orar por tu familia, pero tú sabes, como él está en alcohol, como él está en mujeres,
¿Qué importa? Tú estabas también. Y el Señor te alcanzó por su favor. Alguien me preguntó a mí: pastor, ¿y es posible que Jesús sane a un pecador? Y yo, chico, pero dan ganas de dar unas pecosas. Si en la Biblia todo lo que Él sanó, libertó, eran pecadores. No sé si me están entendiendo. Porque el Señor no sana porque tú eres santo. Él sana porque Él es santo. Él no hace milagros porque tú eres bueno. Él hace milagros porque Él es bueno. ¿Sabes qué es lo que sucede con el Señor? Él es un sanador. Así mismo como el diablo, sin conocerte muy bien, te quiere desbaratar, el Señor te quiere bendecir. Mira lo que dice respecto a Ciro. Dice: yo te sujeté de la mano derecha y te llamé mi ungido, aunque no conociste mi nombre. O sea, yo hice cosas en tu vida aunque tú no me conocías, porque así fue el Señor. ¿O tú te crees que fue hace 3 años que tú viniste a Cristo? El Señor te viene persiguiendo a ti desde hace años. Desde el vientre de tu mamá Él te viene persiguiendo. Si no hubiese sido por el Señor, tú estuvieras muerto. Lo voy a decir otra vez: si no hubiese sido por el Señor, estuvieras muerta. Porque Dios te protegió, te guardó hasta que tú llegaras a su redil. Y si no te dejó morir cuando eras el hijo de la chancleta, ¿cómo ahora que eres un hijo de Dios te va a dejar morir? Alguien diga amén. Tienes que sobrepasar tus prejuicios. Te has criado toda la vida con un montón de dogmas falsos. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero nosotros creemos. Tú sabes, si yo no hago lo mío, Dios no hace lo suyo. Pero que eso no dice la Biblia. Eso no es el favor de Dios. Ayúdate que yo te ayude. Qué cosa más bella, ¿eh? Sí, pastor, eso está en 2 Corintios. Sea tonto, brother. Entonces crecemos con todo eso, que nos van formando un montón de prejuicios, un montón de cosas. Nos metemos en una iglesia y la iglesia nos bombardea con un montón de babosadas. No, el Señor no puede bendecir a aquellos que no oran. What? Este tipo no oraba. No estoy diciendo que no oremos, pero si ahora tú vas a creer que orar es como poner los santos de cabeza. ¿Ustedes se acuerdan cuando 2 o 3 de ustedes todavía la semana pasada estaban en esa vagamundería? Pero ¿tú te acuerdas cuando tú agarrabas un santo, lo ponías de cabeza? Hasta que no me cumplas con eso. Es como el niño que le está escribiendo la cartita a Jesús, ¿no? Le dice: Jesús, yo quiero una bicicleta. Me he portado bien. Y eso es mentira. Rompe eso y dice: Jesús, yo quiero una bicicleta. Me voy a portar bien. Dice: eso es un cuento también. Jesús, yo deseo una bicicleta y te prometo. Y dice: es un disparate. Agarró la estatua de la Virgen María, de la mamá, la metió en un closet y dijo: Jesús, secuestré a tu mamá, o me das una bicicleta o no la vuelves a ver más. ¿Tú te crees que por bueno que el Señor hace las cosas? Y le voy a decir quién fue César, ese, cuando estaba chiquito. Por eso es que se está riendo. ¿Tú te crees que por bueno que Dios hace las cosas? Sobrepasa tus prejuicios. Yo dije sobrepasa tus prejuicios. ¿Por qué los fariseos no recibían milagros? Porque estaban llenos de prejuicios religiosos. No sé si alguien me está entendiendo. Usted tiene que sobrepasar esos prejuicios. Usted tiene que soltar toda esa basura. Usted tiene que tomarse un purgante espiritual y flochar todo ese disparate que le han metido ahí adentro. ¿Por qué? Porque eso hace que tú tengas un impedimento a creer. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Se acuerdan Naamán, que dijo: pero ven acá, Abán y Farfar son mejores ríos? Sí, ese tipo tenía prejuicios. ¿Cómo que yo me voy a meter en el río Jordán?
De repente él empezó a pensar que realmente tenía que ver con el río. No tenía que ver nada con el río. Tenía que ver con el poder de Dios, con la obediencia y la fe a Dios. Dice que el hijo pródigo pensó, y miren, voy a utilizar este término solo nomás para que se pueda entender a algunos que no son muy espirituales. Pensó positivo. Eso es del diablo. El diablo también piensa positivo, pero eso no es del diablo. Es un concepto de que antes que él recibiera de Dios, él pensó correctamente. Y usted tiene que pensar así. Usted tiene que pensar: el Señor me va a sanar, Él me va a prosperar, Él va a sanar mi matrimonio, Él va a sanar mis emociones, Él me va a dar balance, Él va a hacer que mis hijos le sirvan. Amén. La segunda lección es: ve directito a Jesús. Ve directo a Jesús. Tú andas buscando un milagro. Ve directo a Jesús. No, tú sabes el peligro que el milagro de este hombre corría si él hubiese ido donde uno de los discípulos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Bartimeo, el ciego? Bartimeo de repente quiere un milagro, comienza a gritar: Jesús, Jesús, porque alguien le predicó que Jesús era el que sanaba. Pues él no estaba gritando: Pedro, Juan, Bartolomé. Un espíritu católico se le iba a meter, ¿verdad? Pero papá, ¿qué tú vas a buscar cabo y teniente cuando tú puedes entrar a donde el general, a donde el mero mero? Pues mira esto. Él comienza: Jesús. ¿Por qué? Porque alguien le dijo: Jesús es el que sana, Él te liberta. Y si nosotros predicáramos así, la gente conociera más el poder de Dios. Pero ¿sabe cómo predicamos nosotros? Predicamos de nuestra iglesia, predicamos de las babosadas religiosas, de cómo la gente se tiene que vestir, de que dejen el cigarrillo y dejen el alcohol. Esos son disparates. Usted no dejó el cigarrillo y el alcohol antes de venir a Cristo. Usted vino a Cristo y después usted no quiso fumar ni beber. Yo vi una cara de uno que dijo: a mí no se me quitaron las ganas. Estás endemoniado, eso es todo. Pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero aquí viene: nosotros predicamos un montón de tonterías. No prediques religión. Predícale a la gente el poder de Dios para salvar, sanar, levantar. Ese es el evangelio. Predícale a Jesús. Predícale a Jesús. Esta iglesia tiene características muy interesantes. Aquí vienen pentecostales RT. ¿Sabe lo que es un pentecostal RT? Rajatabla. Aquí vienen pentecostales rajatabla. El otro día yo vi una hermana con una pandereta que parecía un aro de camión. Entonces, aquí viene gente que es un poco estricto en su estilo, ¿verdad? Y hay otros que son más relax. Hay otros que son más relax. Y hay unos que son demasiado relax, ¿verdad? Pero el asunto es que todo el mundo viene aquí. ¿Por qué? Porque yo no estoy predicando nada de eso. Yo estoy predicando a Cristo. Yo estoy predicando a Jesús. La religión no hace nada por ti. Jesús sí. ¿Alguien entendió eso? Entonces tú tienes que ir directo a Jesús. Ese hombre vino directo a Jesús. Lo dice a sí mismo. Y si usted está buscando un milagro, el peor error que usted puede cometer es comenzar a hablar con gente en vez de hablar con Dios. Métase a orar, métase a buscar, métase a esperar. Hello. Y ustedes pensarán, eso está muy sencillo. Mentira. Yo veo gente que tiene 30 años que no sabe buscar a Dios por sí mismo. Entonces mira la tontería. Tú venciste tus prejuicios y ahora vas donde una gente que te llena de los prejuicios de ellos. ¡Qué bobería! Entonces tú vas donde una gente y dices: oye, yo quiero creerle a Dios por un milagro. Pero
¿Tú te bautizaste? Bueno, la verdad que yo no me bauticé porque el día del bautismo yo tenía diarrea. Entonces yo no quería meterme en el agua y que se vaya a revoltear el asunto. ¿De dónde yo salgo con esas cosas? Yo mismo no entiendo eso. Pero ustedes entienden lo que es. Pastor, pues usted no debe hablar esas cosas. ¿Cómo que no? Los otros días yo le di un consejo a la congregación y lo agarraron como que, ay, qué feo. Pero es un consejo bueno. Yo le dije a la congregación, nunca te bebas un laxante y una pastilla de dormir. Mira cómo está la sabiduría aquí. Mira cómo está todo el mundo aquí. Hay 2 o 3 que dijeron, Dios, si yo hubiera sabido eso. No se debe juntar el laxante y la pastilla de dormir, ¿ok? Esos son consejos. Yo sé que los religiosones me están mirando feo. Eso no es nada, pero un día te acordarás. Puedes ahogar a alguien. Bien. Ve directo a Jesús. Díselo al que está a tu lado, busca de Jesús. 3, la tercera, todavía andan buscando un milagro. La tercera lección es: la tardanza no significa una negación. De repente el hombre viene en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque todavía había tiempo de que la niña no muriera. Y el hombre vino en el tiempo correcto, pero se atravesó una mujer que se robó un milagro de Jesús. Y en ese periodo de tiempo se perdió mucho tiempo. No sé si me están entendiendo. Hasta que la niña se murió. Entonces, oye bien, va a haber momentos donde tu milagro tarde, pero Dios es fiel. Yo dije, Dios es fiel. No le trates de poner fecha a tu milagro. La vas a regar, ahí no le vas a atinar a nada, porque el único que sabe cuándo, cómo, de qué manera es Dios. Yo dije, es Dios. Él quizás no llega cuando tú quieres, pero Él nunca llega tarde. Yo dije, Él nunca llega tarde. Él resucitó a Lázaro, no cuando la gente quería, sino cuando convenía más que Él lo resucitara. Tú tienes que andar con el horario de Dios. Entonces, hay milagros que se van a tardar. Imagínate a Sara. Imagínate a Sara. Tanto deseo de tener un niño y tardó tanto que puso una línea de ropa española. En esta iglesia hay revelaciones que nadie más tiene. Pero imagínate a Sara. Señor me prometió un hijo y pasaron años y años y años, pero ellos siguieron creyendo. Abraham siguió creyendo. No sé si me están entendiendo. Y usted tiene que seguir creyendo. Aunque tarde el milagro llega. ¿Quieren que le diga una de las peores cosas que le pasa a los evangélicos? El comienzo de un año. Porque por tradición, no evangélica, tradición humana, nosotros creemos que para el principio de año todo tiene que estar bien. Todo. Mi pelo tiene que estar largo, mis uñas también. Tengo que tener casa, marido. Porque ya imagínate un año entero echándose agua fría a uno. Tengo que tener carro. Tengo que tener de todo, de todo. Ya tengo que haberme ido a operar. Me jalé, me tiricaron. Tengo aquí el ombligo. O sea, todo eso. Tengo que tener rica, bella, de todo. Los tipos piensan, para principio de año yo tengo que ser millonario. Y está casado con un